¿Qué tal? Mi nombre es Luis Gavián. Hoy vamos a hablar de la Corte Penal Internacional, cómo se conforma, algún antecedente. Los dichos antecedentes se remontan a la Edad Media, en donde las distintas potencias, fundamentalmente europeas, se enfrentan en la guerra y intentan siempre establecer algún tipo de regulación en cuanto a los prisioneros de guerra, los botines que van tomando, igualmente con respecto a la piratería. Y cuando pasa obviamente en ultramar, cuál es la cuestión, cómo se resuelve y cómo se juzga. Pero no es hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial que se intenta algún tipo de juzgamiento al Kaiser Guillermo, que es el que gobernaba Alemania hasta la finalización de dicha guerra, y a los responsables del genocidio armenio, que sucedió en 1915, que Armenia era parte en ese momento del Imperio Otomano. Los dos intentos fracasan porque el Kaiser Guillermo se refugia en los Países Bajos y si bien las autoridades turcas habían tenido la intención del juzgamiento, las distintas revueltas de la población hicieron fracasar dicho juzgamiento. Se configura la Sociedad de las Naciones junto con el Tratado de Versalles, que es el tratado de paz impuesto por las naciones vencedoras a las derrotadas. Elabora una serie de documentos que hacen visible la necesidad de implementar algún tipo de tribunal permanente que juzgue los hechos que se consideren delitos internacionales, ¿no es cierto? Pero no es hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial que se firma la Carta de Londres, las naciones vencedoras, y que da origen a los denominados tribunales de Nuremberg, donde se juzgan a los altos mandos nazis responsables de los delitos cometidos durante tanto su gobierno o durante la ocupación de los distintos territorios. Lo mismo pasa en el Pacífico con los tribunales de Tokio, donde se juzga a los principales jerarcas japoneses. Se llevan a cabo estos juicios, pero la intención de conformar este tribunal permanente también queda suspendida. Atento la conformación, es decir, se conforman dos bloques, el soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y conformado por Estados Unidos también y sus aliados. Esta etapa se denomina Guerra Fría, que dura hasta que la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en sus distintas repúblicas, que la conformaban previamente. Y en esa década del 90 también lo que pasa es dos hechos muy graves, que son, entre otros, entre la guerra de Yugoslavia, que es de 1991 hasta 2001, que son distintos tipos de guerra de los Balcanes, distintos enfrentamientos, que llevó la vida a más de 200.000 personas y donde se cometieron distintas violaciones de derechos humanos, las denominadas limpiezas étnicas, fundamentalmente donde eran víctimas los musulmanes que conformaban Yugoslavia, y en Ruanda en 1994, en donde en poco menos de 3 meses se puede contar la escalofriante cifra de 1 millón de muertos, donde se enfrentan los Hutus, que eran la mayoría, contra los Tutsis, que eran, si bien eran minoría, aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población, pero eran los que dominaban todos los resortes del Estado y de la riqueza. Los Hutus, por una muerte del presidente, empiezan a atacar a los Tutsi y como les decía, alrededor de 1 millón de personas fallecen en un término de 3 meses. ¿Qué hace las Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad? Conforma 2 tribunales para el caso concreto, o sea, 2 tribunales ad hoc, para Ruanda y para Yugoslavia, que juzga las distintas violaciones de los derechos humanos producidas en dichos eventos. No obstante, se sigue violando la cuestión del juez natural, o sea, se producen tribunales a posteriori de los hechos. Los hechos se producen, luego se conforma el tribunal, con lo cual la garantía de juez natural no es respetada, más allá del altruismo o de los objetivos que tenga, no es lo ideal. Con lo cual
mientras se conforman esos tribunales, la comunidad internacional sigue discutiendo la conformación de este Tribunal Penal Permanente. Y en 1998 se firma lo que se denomina el Estatuto de Roma, que es el Estatuto de Roma es una normativa donde se mezclan normas procesales de conformación de los tribunales con normas penales, o sea, con las categorías de los qué delitos, qué se entiende por los delitos, se los describe puntualmente, se establecen las penas, se establece la conformación de los tribunales, el funcionamiento de esos tribunales, y entra en funcionamiento el 1 de julio del 2002, que es cuando se alcanzan la cantidad de ratificaciones necesarias para que entre en funcionamiento dicho tribunal. ¿Cuál es la diferencia con la Corte Internacional de Justicia? Bien, la Corte Internacional de Justicia es un tribunal donde los estados van y dirimen sus diferencias, donde un tribunal decide quién puede tener razón o quién no. O sea, van los estados. En la Corte Penal Internacional se investiga y se juzga si corresponde y se condena si corresponde a individuos. Esta es la principal diferencia. En la Corte Internacional de Justicia, que no vamos a estudiar, van los estados a dirimir sus diferencias. En la Corte Penal Internacional, que es la que estamos estudiando, se investiga hechos cometidos por personas, no por personas jurídicas ni existencia, por personas de existencia visible como nosotros. Los requisitos tienen que ser mayor de 18 años, no se juzga a menores, y no puede oponerse a ningún tipo de inmunidad. O sea, no puede alegar la persona, mire, a mí no me puede juzgar porque soy presidente, embajador, diputado, senador, rey, lo que sea. No, son todos iguales ante la ley. Un ciudadano o un presidente es lo mismo, no tienen ningún tipo de barrera para ser investigados y juzgados y condenados si correspondiere. Este tribunal puede condenar hasta 30 años de prisión, pero si la gravedad de los delitos fueran lo bastante serios, puede condenar a cadena perpetua. ¿Cuáles son los delitos que investiga y juzga? Los crímenes de guerra, de agresión, de genocidio y lesa humanidad. Estos dos últimos, es decir, genocidio y lesa humanidad, lo vamos a ver en el próximo video y bueno, se ve en esta unidad. ¿Cuál es la competencia? Bueno, la competencia de los que hayan, a partir de que haya adherido el Estado al Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional tiene competencia territorial sobre ese Estado y sobre los nacionales de ese Estado, o sea, sobre los ciudadanos que tengan esa nacionalidad. O sea que si un Estado es parte, esos ciudadanos que tienen esa nacionalidad pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Puede ser que un Estado no parte solicite la competencia de la Corte Penal Internacional, entonces la Corte Penal Internacional puede intervenir en dicho conflicto. Puede ser que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita el caso al estudio del fiscal y en ese caso no es necesario que el Estado y esos nacionales formen parte de la Corte Penal Internacional, porque con la denuncia, con la imposición del Consejo de Seguridad basta. ¿Cómo es la competencia? También es complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Penal Internacional interviene si es imposible que el Estado pueda juzgar el hecho determinado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, hay un conflicto, se establece que se puede llegar a estar cometiendo alguno de los 4 delitos que les comenté, que es crimen de guerra, genocidio, agresión y lesa humanidad en un determinado Estado. La Corte Penal Internacional va a intervenir solo si ese Estado se demuestra impotente para la investigación y juzgamiento de dichos acontecimientos y las personas. Puede ser porque el rango que ocupe esa persona, puede ser que no tenga el poder suficiente, el poder judicial de tal país para juzgar a un presidente o cualquier autoridad, a un rey. Entonces toma la competencia y
y produce la investigación y en su caso el juicio y el juzgamiento. ¿Cómo está constituido la Corte Penal Internacional? Tiene 18 miembros que son elegidos por una asamblea de estados partes, o sea, los que hayan adherido al Estatuto de Roma. Tiene un presidente, un vice y un secretario, pero tiene un fiscal que produce las investigaciones y las denuncias, tiene una sala preliminar que establece la instrucción de los puntos puestos a consideración. Si corresponde lo eleva a juicio, tiene una sala de juicio y una sala de apelación, que obviamente que si alguna de las partes está disconforme con el resultado del juicio, pueda tener una revisión de una instancia superior. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.